De esta manera loca iniciamos este episodio de Reinventados desde Berlín, Alemania. Mi nombre es Martín Traverso, acá jugando con los filtros como siempre, porque los reinventados somos personas locas, personas que siempre tenemos ese touch que falta, ¿no? Para vivir la vida, para probar cosas nuevas y para encontrarte con lo que realmente quieres vivir. Hoy vamos a tener un reinventado muy interesante y me voy a sacar este filtro, vamos a pasar. El reinventado de hoy se llama Silvio Santone. Él es autor, es conferenciante, consultor, experto en inteligencia empresarial y procesos de negocios, con más de 20 años de experiencia en decenas de empresas multinacionales de Latinoamérica y por más de 12 años ha trabajado en su desarrollo personal, espiritual y autoconocimiento, lo que le ha permitido integrar ambas experiencias, o sea, lo de las empresas y también la parte del autoconocimiento, en métodos innovadores llamados Bioneurocoaching, Bioneuromanagement, después le vamos a preguntar, Bioneuroassessment, para personas líderes y organizaciones interesadas en superar los retos y dificultades que no les permitan alcanzar su máximo potencial. Su misión profesional es compartir en el ámbito personal y empresarial su visión integral, conocimiento y experiencia para impulsar a las personas y a las empresas hacia una nueva fase de evolución que requiere este momento de la humanidad. De esta manera, podrán transformarse en personas y en empresas integrales y conscientes. Además, Silvio es fundador y CEO de ADN Empresarial Consulting, con sede en Argentina y con alianzas comerciales en Latinoamérica y España. También brinda cursos presenciales y online, es Master Coach de vida, organizacional y liderazgo ejecutivo, mentor empresarial, emprendedor, infoemprendedor, biodescodificador ambiental con especialización en Feng Shui, profesor de Hatha Yoga y practicante de la meditación Kriya Yoga. Así que tenemos un súper reinventado, así te estás conectando ahí en el chat. Ponete el loguito del ET si te considerás un reinventado o una reinventada. Bueno, lo vamos a llamar ahora sí a Silvio Santone. Vamos. Silvio, Hola, hola Martín, ¿qué tal? muy bien, acá con este filtro, acá en este programa usamos filtros así, mirá, hoy inicié con este filtro multiplicado. Sí, sí, te estaba mirando y cuando estaba por ingresar se bloqueó, así que bueno, Mira, ¿qué va a hacer? Ahí está. Sí, estás, y cambiaste el look. sí, Te he viste, conocido con pelo largo y ya sí, estamos parecidos casi. viste, no, me corté cortito el pelo, me resistía a cortarme, hace 10 años que no tenía el pelo tan corto y me resistía a cortarme. Creo que la vez que tuve así de corto, así rapado, fue cuando me recibí de contador, o sea que bueno, en 2010. Está bien, está bien. Pena. Ahí Sí, está, claro, ahí hace calor, ¿no? ¿Es por un tema o es por el cambio de look, nada más? está haciendo calor y la verdad que me dio ganas de cambiar un poco y de renovarme. Silvio, ahí le estaba contando un poco a la gente sobre vos, cómo hiciste todo este camino de empresas y después te fuiste reinventando hacia, digamos, estos lados más blandos del Feng Shui, del Hatha Yoga, del Bioneurocoaching. Hay mucho para hablar y acá en Reinventados le damos este enfoque de contar nuestras experiencias, de cómo un antes y un después, porque siempre las personas se identifican a veces más con un artista, a veces con un emprendedor. Y en tu caso es muy interesante que venía del mundo duro de las empresas, digamos, del camino ejecutivo. Entonces, antes de que nos Claro. cuentes qué es ADN Empresarial Consulting, que quiero que nos cuentes un poco qué es esto que hoy tu principal actividad, compartinos cómo fue esa experiencia en el mundo de las empresas, ¿no? Antes de que vos termines en este camino uniendo el Sí. autoconocimiento y el mundo de empresarial. Claro. Allá por los 90 me formé en lo que era, estudié en la universidad licenciatura en sistemas. Mm. Entonces, ya a fines de los 90 empezaba a sumarme a los proyectos en las empresas, las primeras como joven profesional, eh, recién recibido y bueno, con todas esas ganas. Y a medida que iban pasando los años, me iba bien, es decir, en el sentido de que había entrado me recuerdo ya como primer trabajo a una multinacional del área Mm. de agroindustria, una de las más grandes acá de Argentina, y al poco tiempo ya estaba liderando un área dentro de lo que era
dentro de lo que era el área de sistema muy grande, pero una de las áreas pequeñas internas ya la estaba liderando, siendo uno de los líderes más jóvenes ahí en la empresa, pero bueno, yo siempre los desafíos iba para adelante y si me proponían algo, era de quedarme, y suelo ser de hacer mucho en cuanto a quedarme después de Mm. horas, haciendo, bueno, cuando había un tema que me gustaba lo encaraba y bueno, parece que los jefes en esos momentos lo notaban y me propusieron esa posibilidad porque yo me recuerdo que me estaba por ir a otra empresa y me propusieron empezar si se quiere, a darle forma a algo que hoy día agradezco, porque la verdad que a veces, como dice Steve Jobs, a veces mirás los puntos hacia atrás y empezás a ver cómo se conectan, ¿no? Entonces, en ese momento, nunca sabe uno la vuelta de la vida, pero en ese momento me ofrecieron liderar lo que se llamaba en ese entonces el área de lo que es Data Warehouse. Data Warehouse en las empresas es el repositorio central de datos y de ahí en más se arma información para toma de decisiones en las empresas, que la leen ¿Cómo y se llama? ¿Cómo es el nombre? No entendí el nombre. Data Warehouse, Data Warehouse. Después hoy Ah, día se llama, ok. años después se lo llama Business Intelligence y hoy día se lo conoce como Big Data, todo lo que tiene que ver con grandes volúmenes de información para toma de decisiones, que es lo que necesitan, para aquellos que no saben, las empresas lo que hacen todo el tiempo al vender algo, generan transacciones, Mm. tickets típicos. Eso después lo que se hace, se llevan a repositorios enormes de muchos discos, servidores, hoy día ya se usa todo el tema de la nube, pero de ahí, antes eran equipamientos enormes y lo que se hace es a entender la información, tratar de alguna manera darle forma para que eso, a partir de esa información, salgan datos que sean, si se quiere, datos válidos o información realmente valiosa para que los ejecutivos tomen decisiones, campañas de marketing, campañas, si hay algún tema en algunas empresas se detectan fraudes, bueno, un montón de información. Entonces, desde muy joven, empecé a darle forma a esa área en esta empresa y empezar a ver cómo, me empezó a encantar cómo se manejaba la información como para que sea valiosa. Después eso se termina viendo en lo que son tableros de comando, lo que se Mm. llaman balance scorecard, dashboards, que son información en forma gráfica. Hoy día se Mm. utiliza mucho en celular, en tablets, lo que pueden ser mapas de calor, bueno, detectar indicadores que Mm. para la toma de decisiones. Entonces, pero a pesar de avanzar en eso, llega un momento que sentía un poco de insatisfacción en lo que hacía. Mm. Sentía que era todo muy descartable, y esto lo sigo notando en muchas empresas donde se hacen trabajos, a veces donde nos juntamos grupos de personas, muchas, para hacer un proyecto, se hace algo y después al poco tiempo por ahí se descarta, es como que digo, ¿cómo puede ser? Estuvimos, no sé, 80 personas trabajando en todo esto y de un año cambia el jefe, viene, lo tira a la basura y en el medio todo lo que vivimos, ¿no? Entonces empecé a sentir insatisfacción por todo eso que pasaba en las empresas y empecé a dudar de la profesión. Entonces, Mm. ¿Tu en mi caso, profesión? no. Recordame, ¿tu profesión es cuál? Mm. En ese caso era consultor en todo lo que era sistemas y procesos empresariales, enfocado en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Mm. Entonces, se empezaron a juntar un par de situaciones que dieron a que empiece a sentir insatisfacción en mi vida. Te estoy hablando allá por el año 2005, 2007. Bueno, 2007 sucede un hecho que jugando al fútbol se corta el tendón de Aquiles del pie derecho y de ahí en más fue como un parate, ¿no? Venía con una vorágine de proyectos, de hacer un montón de cosas Mm. que al mismo tiempo que renegaba, me caía mal la comida, no tenía buena salud, según los médicos tenía que estar medicado de por vida por temas como el colesterol, bueno, había varias componentes que Mm. me había casado hace muy poquito tiempo, estaba, si se quiere, estresado. Mm. Entonces, vino el corte de tendón de Aquiles y de ahí en más fue como un freno a todo lo que venía haciendo. Entonces, parece que yo venía sintiendo algunas señales
físicas, pero no le daba la importancia que merecía, y de ahí en más parece que el universo, el destino dijo, bueno, si no entendés de una manera vas a entender con el... Ujú. Y se frenó todo, entonces eso me llevó a estar 3 meses donde cambió todo. Por ahí trabajaba a distancia, ya en esos años, año 2007, lideraba un equipo a distancia. Todo un El internet en adelantado. ese momento Ujú. era muy malo, el internet, sí. Sí, Por eso, ¿sabés que, Martín? ta- Digo, hoy esta es mi tercera cuarentena. tu No, ya tercera. estoy acostumbrado. Porque en el medio después viví otro proceso más muy, muy lindo también. Todos Sí. muy productivos, Le voy ¿no? mandando unos saludos a algunos conectados. Claudia Barreiro, ahí que hicimos una masterclass con ella. Ella es una de las especialistas en doulas de Santa Fe. También a Joria Vixon López, no sé dónde estás, de donde pueden mandar saludos, donde están conectados. Martín Becat, dejen sus saludos y después hacemos una pequeña pausa de chat si quieren conversar y dejen sus preguntas. Que estamos hablando con Silvio Santone, que contándonos su experiencia, digamos, de empresario, de trabajando en empresas y cómo lo unió con todo el mundo de autoconocimiento, con el Feng Shui, con el Hatha Yoga, el Bio Neurocoaching y demás. Hola Claudia, ahí está Claro. saludando Claudia. Así que bueno, interesantísimo. Y tuviste entonces, esta es tu tercer cuarentena. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese Sí, quiebre que estabas contando de tu experiencia sí. empresarial para empezar a buscar digamos, estos conocimientos más blandos o espirituales o de autoconocimiento, digamos? Sí, sí, sí. Allá por el año 2007, bueno, pasa esto del tendón, estoy unos 3 meses frenado. Cuando te pasa eso, esa lesión, tenés que estar con múltiples yesos por 3 o 4 meses más o menos. Entonces, bueno, de ahí en más, recuerdo que la primera semana fue muy traumática, pues hasta lloraba, porque no podía creer que me había pasado eso, pero después dije, de acá, o casualidad, mira, 2 semanas antes, yo no era lector de libros, y dos Ujú. semanas antes había pasado en esos años, Musimundo vendía libros, y Ah, sí. me recuerdo, en un lugar tenía un ranking de los libros más vendidos, y fui y Ujú. tomé 2 libros de ahí que me llamaron mi atención. Uno fue Los 7 hábitos de la gente La altamente gente altamente efectiva, efectiva, de Kobe. de Stephen Covey, Sí. y el otro fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Ah, Kiyosaki. bien. Entonces no sabía ni qué eran, pero uno era de finanzas, otro era de temas de desarrollo. Yo lo tomé por un tema de más que nada de ver si podía mejorar algo de lo que venía haciendo, y me lo llevé. Pero bueno, estando en casa ya me sobraba tiempo y empecé a leer esos libros, y esos libros me hicieron un clic en mi forma de ver la vida, de la profesión, todo, y fue como un punto de inflexión en mi vida. Entonces, Mm. empecé a reconocer la insatisfacción que tenía, Mm. y de ahí en más digo, voy a cambiar esto. Solo me enfoqué en la profesión en ese momento, Mm. y cuando volví a la empresa, 4 meses después, ya era otro Silvio, ya era otro en el sentido de que mi cabeza estaba ya siendo independiente, dejar de ser empleado, está bien, tenía que mejorar algunos temas a nivel financiero, por lo cual me propuse, digo, bueno, voy a estar un año más en la empresa, acomodo las finanzas y salgo. Y fue más o menos así. Un poquito antes del tiempo ya salí, y empiezo a ser consultor independiente, Mm. llevar todo ese conocimiento que tenía a empezar a manejar mis tiempos, a hacer O otra sea, cosa. hiciste una De- transición suave, ¿no? La típica, tiro toda la mierda, o sea, hiciste una transición inteligente, Claro, digamos, tu claro, fuente de ingresos a tu reinvención, ¿no? claro, porque nunca fui una persona de hacer cortes así abruptos, aunque, perdón, después con los años algunas veces lo he hecho, pero ya con distintos, cuando estás en ese caso yo estaba mal endeudado, es decir, había hecho cosas por desconocimiento, y claro, empiezo a Mm. conocer temas de finanzas, que después me empiezo a especializar en temas de finanzas, de negocio, emprendimiento. Entonces entendí que el Silvio profesional iba por ese lado. Pero seguía Mm. ligado a las empresas de alguna manera, no me preguntes por qué, porque siempre aparecían proyectos, me llamaban. También volví a ser empleado en otra multinacional años después, cuando me hicieron una propuesta muy buena y gente conocida. Entonces dije, bueno, por ahí lo tomé como una revancha,
y resulta que vuelve a pasar algo similar. Es decir, entonces digo, bueno, no es lo mío estar, la verdad que tenerme como el que me tiene, los jefes que me han tenido, más allá que algunos mantengo una gran relación, otros me han padecido un poco porque eres, viste, soy Ujú. claro, hay algo que no me gusta y lo quiero cambiar. Sé que se puede Exacto. mejorar y presento So- proyectos, bueno, trato, viste, de buscarle la vuelta y a veces hay jefes que no les gusta que las cosas cambien. Entonces, sí, eso llevan a que renieguen de los... Cuando tendría que ser al contrario, porque cuando un empleado o alguien de tu equipo, viste, presenta un proyecto donde vos mm, sos el jefe y podés quedar muy bien también, hay que darle para adelante. Pero bueno, se dieron de exacto. esa manera y bueno, y después ya después de esa experiencia ya sí volví a ser consultor independiente y ya dije nunca más y de ahí Y en como más consultor siempre independiente, fue... ¿qué tipo de consultorías ofrecías? ¿Las mismas que hoy u otras? ¿Cuáles? Hoy ya son otras, hoy ya son Sí, otras. En esos años, ya te estoy hablando año 2012, 14, eran consultorías enfocadas en la parte de sistemas y especialmente en los procesos de las empresas. Las bien. empresas manejan procesos donde intervienen muchas áreas y me Mm, empezó a llamar la atención cómo los problemas que hay en las empresas que no son mm, óptimas, hay mucha ineficiencia, hay muchos temas, cuando vas más atrás, mm, vos que estás con temas también de las personas, te das sí, cuenta que hay un tema, no son difíciles los proyectos, sino el eh, tratarse entre las personas, la exacto. comunicación, El eh, implementarlo, la, digamos, al grupo humano. Sí. sí, todo hay mucha competencia y bueno, todo lo que parte a partir de un tema de inseguridades propias, de miedos. Entonces, cuando notaba que ya en los últimos años yo iba creciendo, ¿qué pasa? En un momento empecé por la profesión, a querer modificar todo, transformar la profesión, después me di cuenta que había otras insatisfacciones que fueron llevando a tomar decisiones que también que eran trascendentales, ¿no? Hoy las puedo ver así, pero en ese momento era todo lo que tenía que ver con la relación de pareja, a temas de salud, a temas de relaciones de amigos y familiares. Entonces empecé a replantear todo y empezar a darle también lo que yo empecé a conocer después, que hoy de alguna manera promuevo, que es darle sentido a nuestra vida Mm, y con una visión integral, porque no somos solo la profesión, no somos solo la familia, es decir, empecé a ver como que todo eso que el Silvio consultor hacía con la información, de integrar mucha información para poder que los datos pasen a ser información valiosa para las empresas, lo empecé a hacer con información para la vida. mm, Entonces se llegó un momento que tenía tanta información que estaba en una búsqueda de quién era, quién quería ser y todo eso es una gran crisis existencial de alguna manera. Me llevó a tomar esas decisiones de decir, bueno, no puedo, ya había como que había crecido en entendimiento de algunas cosas y dije, y había tomado decisiones mm. años atrás con el viejo Silvio, entonces tenía que de alguna manera emprolijar eso y poner las cosas en orden, entonces bueno, me llevó más allá que podía estar casado con una buena persona, no era la persona que amaba, Mm. entonces sentía que había muchas, Muchos así a frentes, nivel de mi salud, muchos frentes muchos frentes que había abiertos a manejado veces. mal, A veces que había siempre está manejado la mal, parte del trabajo, la parte de la pareja. Siempre el trabajo para mí es una especie de eje, no es que sea lo más importante, la pareja también, claro, pero si uno, el trabajo de alguna manera es la contribución de uno al mundo, y si uno no la tiene como, de alguna, como si fuera encauzada en su propósito, genera un gran desequilibrio que se vuelca a todas las otras áreas, ¿no? O una depresión, una tristeza o ira o claro, lo que sea. En cambio, no significa que uno tenga bien eso y ya está todo ganado, sino que uno ya tiene más energía, como que tenés más crédito con cuál o más combustible para afrontar los otros problemas. Pero obviamente que a veces uno tiene que
todo desordenado a la vez, la pareja, los amigos, la familia. Entonces, Claro. y ahí llegaste a ADN Empresarial Consulting, que es tu actividad actual. Contanos un Sí, poco qué sería ADN Empresarial Consulting, y igual ya vamos volviendo a estos procesos, ¿no? ¿Mm? sí. Bueno, ADN ya es lo más reciente, si querés, a nivel profesional, donde los últimos años ya sabiendo, el Silvio que esos años buscabas conocerse y saber quién era, ya llegó un momento que, bueno, ya estoy, ya de alguna manera, más allá que siempre estamos creciendo, estamos sanando cosas del pasado, pero creciendo también, Ujú. esa vorágine de esos años ya se frenó, de alguna manera, el Silvio de hoy está más enfocado. Antes era todo era una opción en cuanto a probar, ¿viste? Y encontrarme, hasta que di con todo aquello que mi alma buscaba, y también empecé a reconocer dones, talentos que otros me decían y no asumía. Entonces, bueno, ADN termina siendo el producto, es algo muy reciente, ya desde el año 2018 creo mi primera empresa Ujú. y, y de ahí en más lo que hice es empezar a brindar servicios a las empresas, Ujú. donde va el Silvio Consultor que eh, une todo lo que es el entendimiento de lo que sucede en una empresa con lo que son los procesos empresariales, lo que sucede en la parte de liderazgo, en la parte de equipos de trabajo Mm. y toda esa cosa que hay de, si se quiere, de estrés emocional, de falta de comunicación, de todas las problemáticas que hay, que son personas que le pasa eso en la vida, pero después se ve plasmado en la empresa. Las empresas, ahí pasamos entre 8, 10 u 12 horas a veces, entonces ahí se termina viendo cómo es la persona, ¿no? Mm. Y se ven momentos que son estresantes, muy estresantes, más aún en situaciones como vive Argentina, ¿no? Todo el tiempo un Montaña rusa, sí. clima tenso, sí, tenso. Y entonces, bueno, lo que hice fue de alguna manera, en esos años empiezo, además de lo que es rever mi profesión, empiezo a ese proceso de autoconocimiento y dije, todo esto hay que llevarlo a las empresas para empezar a ayudar ahí, en ese ámbito. Entonces me empecé a formar como coach en la parte de vida, pero también en la parte de organización, el liderazgo ejecutivo, poder ayudar desde ese ámbito, uniendo muchos temas que me ayudaron en mi vida, Mm. biodecodificación ambiental, todo lo que tiene que ver con bioneuroemoción, empezar a Mm. entender o de alguna manera ayudar a las personas a que entiendan que todo eso que de alguna manera les está pasando, hay detrás una creencia, un programa subconsciente donde rige todas las decisiones y todo lo que hacemos. Entonces, por más buena intención consciente que tengamos, ese subconsciente pesa mucho. Y entonces hay que trabajar ahí. Eso no digo que sea algo fácil, pero hay que ir a la raíz de Mm. los temas, ¿no? Porque si no es todo muy superficial y después parece que nos puede ir bien y después de golpe pasa algo como sucede ahora que la pandemia y Mm. otra vez entra todo en conflicto. Tambalea, ¿no? El edificio se cae, la Exacto. casa de naipes se cae completa, ¿no? Exacto. Me gustaría preguntarte un poco también sobre tu libro, pero vamos a hacer una pequeña pausa de chat ahora. Seguimos con Silvio Santone desde Berazategui, ¿sí? Berazategui, Buenos Aires. Berazategui, Gran Buenos Aires, sí. Gran Buenos Aires. Bueno, contanos un poco igual, ya y vamos volviendo así salpicado, sobre tu Bueno, tenemos libro. que llegar al punto donde me conozco con Martín Traverso también. También, Y eso también, también. Dale, dale. pasa unos años después, Co- sí. Dale, contá cómo es que nos conocimos. Ahí sobre el libro Economía Consciente, me acuerdo que me habías escrito. Mm. Sí, sí, me acuerdo. Eh, estaba escribiendo mi primer libro. Mm. ¿Qué pasa? En el año 2016
era consultor en las empresas, estaba como independiente, estaba haciendo trabajos así, entonces ya estaba, después de haberme separado, me tomé unos años sabáticos a nivel de, si querés, me dediqué solo a la profesión y a mi hijo, porque estaban y aprendiendo mucho. Entonces, todo un mundo nuevo, empecé a involucrar con maestros en temas de Reiki, de todo lo que tenía que ver con desarrollo espiritual, empezaba a conocer sobre meditación y un montón de temas que me llamaban la atención, empezaba a hacer yoga y allá en el año 2016 ya estaba con tanta información que estaba empezando ya a dar con esa vislumbre, yo digo siempre es el vislumbre del propósito de vida o el sentido de nuestra vida, porque no creo que no lo tenemos claro ni Ujú. no lo podemos decir, ya tengo claro mi Tal propósito, cual. tengo un vislumbre que eso me direcciona, ya me enfoca, y Exacto. ese vislumbre es muy importante, ¿no? Para salir Ujú. encaminados y dejar, porque ¿qué pasa? Algo que siento que sucede es que estamos ante un mundo que está, hay muchas opciones y hay muchas opciones que confunden. Yo lo entiendo como parte del juego. Hay unas charlas o cursos que doy donde hablo de temas de espiritualidad y vamos bien profundo a cómo se origina todo esto y, y lo entendí como el gran juego de Dios, ¿no? Entonces, Mm. bueno, parte del juego es, hay trampas como todo juego, Mm. y creo que cómo podemos acelerar nuestro proceso conciencial es darnos cuenta, jugar el juego sin tomarnos nada como personal, como dice los cuatro acuerdos, ¿no? No Sí. supongas, no te tomes nada personalmente, y entender cómo se mueven las variables y a partir de eso saber jugar el juego en forma consciente. Entonces, allá por el año 2016, dije, bueno, ya es momento, tenía tanta información que me pregunté, digo, mi hijo tiene, en ese momento tenía 6 7 años, digo, él tiene que hacer todo lo que un libro. El libro nació con ese, si se quiere, con esa excusa. Después me di cuenta que el libro, mientras lo escribía, me tomó 2 meses, Mm. donde dejo a los clientes, le digo, por el próximo mes no cuenten conmigo, voy a estar con otro proyecto, después retomamos. Y me encerré, sí, un poco más de 2 meses a escribir el primer libro y mientras escribía el libro hubo un proceso muy lindo de conexión, a partir de una frase o de algo empezaba a venir toda la información y sentía ahí algo que marcó también mi vida, por eso esos 2 meses o 3 meses fue como una segunda cuarentena Qué bueno. para mí, ¿no? Una Entonces, cuarentena positiva, digamos. ¿No? sí, siempre fueron, inclusive esa rotura de tendón de Aquiles fue positiva porque después lo entendí, ¿no? Y esta cuarentena, más allá de lo Ujú. que está sucediendo, que entiendo, también está siendo muy productiva, porque estoy armando un montón de proyectos que Ujú. venía postergando y es momento para armarlo y después cuando esto de alguna manera se libere, empieza a tener otra normalidad, saldrán a la luz, ¿no? Empezarán, Mm. especialmente en las empresas, porque hoy todavía no podemos ir presencialmente a las empresas, ¿no? Pero bueno, en ese año 2016 empiezo a escribir ese libro y de ahí voy a pedir una charla a fines del año a un club de barrio de Berazategui, un club muy así de acá donde vivo, y me ofrecen, dice, en lugar de hacer una charla, ¿no querés hacer un ciclo de charlas? Y ahí es donde nace en el año 2017, en marzo, el ciclo de charlas sobre conciencia y cultura, porque el club quería hacer justamente un ciclo de charlas de cultura, yo le ofrecí hacer Mm. temas de conciencia, que era un poco lo que venía manejando, y le gustó, y nos cedieron por todo un año, una vez por mes, un sábado, las instalaciones de un salón muy lindo para hacer este tipo de charlas. No se cobraba entrada, y recaudábamos donaciones de alimentos y lo que la gente pudiese traer para hogares de niños y ayudar. Y nos servía para empezar a dar las primeras charlas. Y ahí es donde, bueno,
en esos momentos uno de los capítulos del libro tenía que ver con economía consciente. Entonces, cuando yo empezaba a meterme de lleno en ese tema, ahí llego a vos, que como ya tenías tu libro, ya estabas, ya habías dado charlas, me acuerdo de unos años antes, y dije, acá hay otro loco como yo, y en Sí, Argentina encima, que habla de sí, estos temas, ¿no? sí, Así sí, me que acuerdo. ahí fui a tomar un curso con vos, leí tu libro y te viniste a dar una charla. Bueno, fue online, ya también eras un Mm, adelantado en el ciclo de charlas. sí, me acuerdo que participé por videoconferencia, así que como ahora estoy participando en varios eventos ahí de Argentina, porque obviamente desde Berlín no da para tomarme un avión y también con los vuelos cancelados, entonces estamos obligados a las cuarentenas. Si uno vive a la vuelta de la esquina, a las videoconferencias, ¿no? Y Claro. contanos un poco de tu libro, contale para el que no te conoce, Silvio, de qué trata tu libro, a quiénes va dirigido, qué problemas resuelve. Mm. Sí, el primer libro se llama El factor conciencia. Ahí lo que volqué fue, Mm. ¿qué pasa? Yo venía trabajando en todos los ámbitos de la Ujú. vida, digo, cuando digo ámbitos de la vida, tenemos todo lo que es salud, la vida familiar, pareja, la Mm. crianza de los hijos, las A, finanzas. a todo esto, Silvio, ¿cuántos años tenés también? Porque uno se debe estar preguntando, ¿en qué tiempo hizo tantas cosas? O sea, Claro. Ahora tengo 46. 46, Sí. Y relativamente joven para todo lo empecé, que estás contando, ¿no? De tener hijos, que haber escrito libros. ¿Plantaste un árbol? varios, sí, acá en el jardín. Ah, bueno. No, Sí, ¿viste ese dicho que dice que hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un sí, libro? ¿Qué te falta de la lista? sí, Ya sí. hiciste todo. Y, y mira, siempre queda. Soy en ese sentido, me gusta No, siempre. pero en realidad son Me clichés. Yo creo, quedé. eso es como una frase popular que anda, no sé quién la habrá escrito, Sí, pero en realidad yo en sí, los sí. talleres de Dona y Talento digo que uno tiene que encontrar los sueños porque uno encuentra una pasión en algo y por ahí escribir un libro, no es que todos tengamos que escribir un libro. Para algunos, escribir un libro a nivel metafórico, tu vida es un libro, Claro, pero tal vez uno lo expresa en canciones o en poesía o en libros, otros lo expresan en cuadros, otros en comidas. Entonces, depende del talento de claro, cada uno, no todos tenían que escribir un libro. Para mí eso de escribir un libro es como obligado. Es como que todo digamos, bueno, tocate, no sé, una pieza de piano. No, no todos tenemos que tocar el piano. O claro, sea. claro. Pero Sí, sí, bueno, qué sí, bien que sí. escribiste libros también. Sí, sí, sí. Se empezó a dar, Mm, cuando era adolescente escribí algunas poesías, algunas cositas que quedaron por ahí guardadas. Alguna novia le he dado algún poema, pero no pasó más que de eso. Era como sí. volcar, si querés algo, ¿qué pasa? Yo en lo que era mi entorno no podía hablar de muchas cosas que a mí me gustaban Mm, porque no estaban las personas para hablar de esos temas. Entonces, siempre sentí ciertas cosas que había como que nos trascendían como personas, no sabía qué era, y bueno, y después ya con el paso de los años ya lo fui entendiendo un poco más. Pero pero bueno, ahí no, ¿qué era lo último que me habías preguntado? ¿A quiénes va dirigido tu libro? ¿De qué trata? Sí, perdón. El factor conciencia, lo que en un momento hice es, yo trataba todos los temas, los ámbitos de la vida por separado. Mm, Había empezado a entenderlo el tema de la profesión, tenía el tema de la finanza, los emprendimientos, el tema de pareja, todo, pero sentía que algo no cuadraba, que faltaba como una pieza, ¿no? Yo en mm, esos años ya me empezaba a guiar todo por lo que es mi voz interior, lo que yo llamo el alma, y sin tener claro qué, pero hoy lo que puedo hacer o decir y hacer es consecuencia de haber escuchado eso y haberme dejado guiar por eso, ¿no? Entonces, no puedo más que estar agradecido de eso. Y lo que hice fue, en un momento escucho a uno de mis mentores, que en ese momento escuchaba mucho, que es Raymond Sansó, de España, sí. y Raymond, yo me acuerdo, estaba en el departamento limpiando un día sábado por la tarde y Raymond dice en un video, dice, hay que aplicar el factor conciencia en todo.
Y cuando yo escuché eso, fue como otro punto de inflexión, largué todo, el balde, el secador, todo quedó tirado, recuerdo agua en el piso, y me quedé frente a la pantalla escuchando, dije, y entendí que era eso lo que estaba buscando, era Mm, la conciencia, y cuando empiezo a entender el término conciencia, dije, claro, yo por un lado estaba aprendiendo temas, metiéndome con temas de espiritualidad, pero no relacionaba las cosas. Entonces dije, es esto, hay que mm, aplicar conciencia en todo. Ahí entonces empecé mm, a cada ámbito de la vida, que lo manejaba de una manera, si se quiere, más mm. superficial, digo, ¿cómo es aplicar conciencia en la pareja, en la crianza de un hijo, en mi salud, en la profesión, en la Mm. economía, en las finanzas personales, la cartera de inversión, una cartera de inversión que no tenga, por ejemplo, activos especulativos, entonces Mm. que sea una cartera de inversión más consciente, que genere Exacto. valor en la economía, ¿no? Y bueno, entre uno de esos temas, economía Un consciente, ejemplo, ahí es ¿cómo donde sería una cartera de inversión consciente? A ver, una pregunta así. Alguien que está todo, invirtiendo y puede claro, comprar acciones de cualquier cosa. ¿Conviene comprar de las sí. más rentables o cuál sería el criterio para una inversión consciente? Te puedo contar ejemplos de lo que no es, creo yo, y es todo, ¿qué define consciente o no consciente? Un tema energético, de Mm, vibración. Un ejemplo, acciones, todo lo que es especulación de Forex, que es comprar y vender, todo lo que es trading en el mercado de valores, que es comprar y mm. vender acciones, no genera valor en la Corto economía. plazo, exacto. Eh, es corto plazo, es especulación. Mm, Entonces, todo lo que sea especulación, eso mm, es lo que ha llevado al mundo a crisis financieras como la que hemos vivido. Y también, bueno, acá en Argentina, viste que está el tema de la bicicleta financiera. Las empresas hoy, para algunas, para sobrevivir, no le pagan a tiempo a los proveedores, con mm, ese dinero especulan en lo que se llama la bicicleta financiera, en la bolsa o bonos o lo que sea, para después pagar más tarde, ¿no? 90, 120 días después, lo cual, bueno, ¿Y qué así está sería una inversión nuestro país consciente, por y también, ejemplo? bueno, el mundo. Un ejemplo de inversión consciente en activos Uni- financieros. eh, Bien, puede ser algo que si vos invertís en una empresa que tiene una proyección de dar productos y servicios de valor a la Mm, humanidad, así como hay emprendimientos, ahí en España está la bolsa de valores social, se dice, y mm, hay bancos éticos que le prestan dinero, banca ética que le prestan dinero a emprendedores con proyectos que sumen valor a la humanidad, no que especulen. mm, Eh, entonces, también el invertir en una casa, que vos podés comprar una casa que está mal cuidada, la embelleces, das mano de obra, generás mano de obra, haces mover la economía de alguna manera, generas mano mm, de obra, compras materiales y la pones en renta o la vendés, eso es una inversión consciente, es decir, pusiste valor y después sí exacto. podés, si querés venderla o alquilarla. Mm, Pero un ejemplo, hay todo lo que es un ejemplo que es especulativo es en los remates, hay personas que mm, compran una propiedad con un descuento muy grande porque se aprovechan de una mala situación de una familia que necesita vender y lo que hacen mm, es, así como la compran muy barata, la venden mucho mm. más cara y no le hicieron nada. Entonces eso es una, todo tiene que ver, más allá de la inversión, tiene que ver con la intención que hay detrás de la persona que lo hace, ¿no? Claro. Si es especulación nada más, no suma valor a energético ni a la economía. Entonces, eso termina pesando después lo que es el tema karmático, ¿no? Por eso hablo de que existe karma financiero. Y también dentro de tu descripción veo que haces Feng Shui, sos profesor de Hatha Yoga. Contanos un poco qué lugar ocupan en tu vida o qué son estas actividades también para el que no conoce. Sí, lo que me empezó a llamar mi atención años atrás Mm, fue la cultura espiritual de Oriente y ya siendo en algunas empresas que dan sesiones de yoga o alguna actividad así relacionada,
me empezó a gustar y bueno, después con unas amigas dijimos, queremos hacer profesorado, y dije, yo voy, digo, pruebo. Y me encantó, más allá de lo que es las asanas, todo lo que, cuando me hablaban de metafísica hindú, todo lo que tiene que ver con la filosofía hindú, me encantó. Después detecté que en otras vidas había andado por allá. Mm, He hecho regresiones a vidas pasadas, varios temas que tienen que ver en ese proceso de autoconocimiento, ¿no? mm, Entonces me sentía muy identificado con eso, sentía como que estaba en algo que me gustaba, que mi alma vibraba bien, alto, y entonces, bueno, hice el profesorado, no doy clases, pero sí lo utilizo para mí, para cada día, y después mm, también cuando, bueno, ahora no se puede hacer, pero en algunos retiros, cuando mm, hacemos así retiros con asistentes, podemos hacer algunos movimientos como para empezar el día. mm, Después, biodecodificación ambiental con Feng Shui mm, es algo que cuando me empecé a adentrar en todo lo que tiene que ver con encontrar mm, esas raíces subconscientes, una especialista y amiga como Patricia Traversa, que es mm, especialista en Feng Shui acá en Argentina, me enseñó que la casa habla de nosotros, a partir mm, de un cuadro en un determinado sector, un montón de, de situaciones, de lo que es la persona, el subconsciente se expresa en nuestro hogar y bueno, se puede conocer a la persona a través de eso y encontrar que hay, si hay atrás una emoción atrapada, una, lo que es una creencia, un programa instalado en el mm, subconsciente y que bueno, hay que sanar. Y también liberar con lo que es reprogramación cuántica. Entonces, en el medio de todo eso te enseña también a cómo curar la casa de alguna manera y potenciarla, activarla para que mm. empiece a estar mejor energéticamente. Entonces me gustó todo eso y lo que hago es llevarlo a las empresas Bien. y a la casa de las personas de las empresas, los líderes que necesitan de alguna manera también quieren, ellos quieren, la intención de todas las personas es avanzar en su vida, para eso hay que ver el tipo de herramientas que se utilizan, ¿no? Y tiene que ver con eso. Lo que hice fue un poco integrar un montón de esas herramientas y poder brindar una solución que sea integral, siempre viendo a la persona como un ser integral, ¿no? Sí. Así que ese Silvio, es un poco el una pregunta objetivo. un poco fuera de la reinvención, pero si querés dar alguna opinión tuya sobre este momento de pandemia, pero no desde el punto de vista del COVID y demás, sino desde la economía. Si tenés desde tu forma de analizar también la economía, las empresas, estamos en un momento de crisis, de oportunidad, crisis para quién, oportunidad para quiénes. ¿Qué vista tenés vos de este momento mundial y también para la Argentina, que Sí, muchos nos están eh, escuchando? ¿Mm? sí, sí. No habla, obviamente lo que está sucediendo en el mundo es algo inédito. Yo creo que la crisis ya es el hecho consumado de cómo se vienen haciendo las cosas. Si bien acá a veces las cosas no se pueden ver, pueden salir a la luz a partir de, en este caso, un virus, yo creo que el mundo vive de alguna manera no una crisis ni financiera, ni sanitaria, ni medioambiental, vive una crisis de conciencia. Y Mm, eso se ve reflejado en todo lo que hace el ser humano. Eh, Hoy nos toca ver esto que pega a nivel de lo sanitario y obviamente lo económico, pero creo que ahí coincidimos, por lo sé que como pensás acerca de lo que es la economía consciente, que cuando las personas empiecen a considerar el por qué o para qué hacen lo que hacen, en cuanto mm, a encontrar esa razón, esa causa que los moviliza a hacer una profesión a partir y obviamente a partir de los dones y los talentos, ¿no? Que es mm, eso que trae el alma innato, eso que el alma viene a brillar y viene a brindar al mundo y aportar ese granito, ¿no? Entonces, por eso es que hoy se pueden, yo creo que hoy los negocios, si querés hablando de negocios o empresas, que hayan ido por el camino, si se quiere, que parece fácil, que es el de la especulación, de no brindar valor a la humanidad,
sino que enfocarse nada más en ganar dinero, pueden estar en problemas económicos. Pero tengo muchas gente conocida y de empresas que se enfocaron ya hace un tiempo en brindar valor y ellos están llevando esto de mejor manera. Entonces, es una ¿Un gran ejemplo? oportunidad. ¿Un ejemplo de eso? No hace falta que digas nombres ni nada, pero para ilustrar. Y ejemplos, estoy haciendo, por ejemplo, un servicio de coaching Ujú, a una empresa de Honduras a ujú, distancia y esta empresa, su dueño, está viviendo desde allá, previo a la pandemia, él empezó a vivir una gran crisis ujú, existencial y profesional y quiso empezar a replantear todo. Lo venía postergando unos meses hasta que surge esto del coronavirus y Honduras, como cualquier otro país, entra, se le cae la economía, bueno, empieza todo lo que es el resultado de la crisis, de la pandemia, y él empieza en medio de la crisis, decide reinventarse y decide invertir más que nunca porque empezó a ujú, dar con eso que él, su alma empezaba a decir, quiero estar contento ujú. de lo que hago. Exacto. Entonces, quiero disfrutar de lo que hago, no estar más pensando en ganar tanto, y eso que gana muy bien. Pero a pesar del dinero, le pasaban situaciones que él ya estaba insatisfecho, llegó a estar hasta deprimido. Entonces, ahí lo estoy ayudando junto a un grupo de colegas en todo lo que es, porque ¿qué pasa? La visión de él fue avanzar en todo un equipo de trabajo de unas 10 personas, los líderes de la empresa, que es ahí donde Ujú, aplicamos lo que es bio-neuromanagement, que es todo lo que es de las neurociencias, la biodecodificación, reprogramación cuántica, entender la causa raíz y trabajar en lo que son la comunicación de la empresa, el liderazgo, empezar a encontrar la causa que movilice a todo, que una a todo el equipo exacto. para un fin común. Ujú, Y además, la parte de lo que es ver a la empresa en sus procesos en forma integral, cómo se pueden ser más eficientes y optimizarse. Entonces, no digo, yo no sé si esta persona y otras más que estamos trabajando lo vieron por ese lado, vieron una gran oportunidad. ujú. Eh, Entiendo que esto de la crisis puede que algunos termine en algún momento y vuelvan a hacer un poco lo que venían haciendo, ¿no? Los cambios creo que van a ser positivos, va a haber un gran porcentaje que va a generar los cambios y otros van a seguir porque el estado conciencial que ellos manejan no les deja ver otra posibilidad que no sea el hacer los negocios como se hacían antes. Ujú. Entonces, bueno, va a haber esto se puede dar más seguido, ¿no? Lo que está pasando hoy en el mundo. Exacto. Y Así que Silvio, bueno, en esto nos quedan 7 minutos de programa. Me gustaría después preguntarte algún consejo también para los reinventados, pero antes también, por ahí nos está escuchando y es empresario, tiene una empresa y se está preguntando sobre este momento, necesita asesoramiento. Entonces, ¿qué tipo de servicio ofreces y cómo se pueden conectar con vos? sí, a través de mi página web, silviosantone.com, ahí tienen, ahí van a ver todos los servicios, están los libros, los cursos que también brindo a las personas, los eventos de los ciclos de charlas que se están haciendo ahora en forma online y bueno, aquel que quiera se puede bajar el factor conciencia en formato PDF, está disponible gratis, ese siempre estuvo desde el primer momento, pero bueno, a quien quiera después verlo digital Mm. o impreso ya tiene, bueno, desde Amazon también lo pueden encontrar. Y después en la página de la consultora es adnempresarial.biz, biz, que es De, de el business, otra terminología de empresa, de negocio, porque el .com ya está pero es biz con Z, muy ¿no? colapsado. Biz con Z, B-I-Z. B larga y Z, sí. Exacto. Igualmente desde mi página web se puede ir a la página de la consultora.
Y bueno, Y y en ahí, bueno, Instagram, ahí bueno, Silvio Santoni, que acá estamos haciendo este live por Instagram, que también muchos lo van a ver por Facebook o por YouTube. Mm. sí, sí, sí. Y en Facebook también, Silvio Santone, ahí me encuentran el Facebook personal y el de la página. Silvio, ¿qué le dirías a alguien parecido a vos? A alguien tal vez en sus cuarentas, que está en un trabajo que no lo motiva tanto y que vos ya diste un salto. ¿Qué le dirías a esa persona que está desmotivada y además con miedo en este momento de crisis? Sí. Eh, es importante tomar la profesión actual como un puente para lo nuevo que quieran hacer. Hay que trabajar en lo nuevo, hay que dar con eso nuevo. En eso lo que recomiendo es dar, más allá de la profesión y de ahí, ¿ahí me escuchas? Ah, Conexión, pasé a datos bien. móviles. Sí. Bueno, lo que contaba, tomar la profesión actual como un puente, porque, a ver, no, por ahí hay temas financieros, hay que ver ahí qué está pasando, ¿no? Porque a veces no se puede dejarla hacer el corte abrupto. Si hay problemas financieros, hay que mantener la profesión actual, pero empezar a trabajar en la que va a ser la próxima profesión. Por lo general, a lo largo de la vida profesional tenemos entre 5 o 6 profesiones que se integran entre sí, no vamos a estar siempre con la misma profesión. Mm. Entonces es muy importante sí empezar a detectar el por qué o para qué profesional Ujú. quiero hacer tal cosa. Entonces, ese por qué va a dar con la causa que nos moviliza cada mañana a levantarnos de ánimo, motivados, ¿Y y eso está alineado a lo que es qué el... primer paso le recomendarías a esta persona que te está escuchando? El primer paso, el más sencillo. Sabes que no soy de soluciones muy sencillas, porque lo sencillo a veces después, viste, Mm. queda ahí medio corto. Pero Porque más que es sencillo, ¿por verdad que a dónde veces, iniciar? ¿Por dónde iniciar ese camino? O sea, leyendo Kiyosaki o preguntándose no, algo. ¿Cómo iniciaría? no, ahí en ese caso, sí, a ver, el libro tuyo, Economía Consciente, habla mucho de lo que es la parte profesión y el sentir que tiene que estar alineado al propósito de vida. Justamente el factor conciencia también habla de eso. Hay un libro que ahora estoy por sacar Mm. que se va a llamar hacia fin de año El poder del propósito de vida, y ahí hablo mucho de eso en la parte de la profesión, pero quiero decir, es dar con el por qué empecé esto. O sea, a veces, si se Mm. quiere, yo he ahorrado mucho tiempo contratando a un terapeuta, contratando a un especialista que me ayude a dar con eso. Y después me he ahorrado mucho tiempo. A veces es bueno invertir en eso Muy para bien. acortar los tiempos. Ahí tenemos un buen Y consejo. eso puede Mira, ayudar. contratar un coach para encontrar el porqué. Un coach. Que parece, para algunos será una pérdida de tiempo. Dice, ¿para qué? Por estas preguntas existenciales, pero es el tener un gran sueño que nos motive a largo plazo nos permite conectar con el corto plazo, ¿no? Incluso, aunque no sea tan motivador el corto plazo de lo que uno esté viviendo, pero en el big picture, cuando uno ve lo grande, uno puede conectar Claro. y tener motivación para esa escalera de cambio. Así, sí. Sí, sí, sí. La terapia justamente de bio-neurocoaching apunta a ver todos los ámbitos de la vida de la persona Mm. y empezar a ver cuáles son las barreras, los miedos, todo lo que esté trabando para no dar con eso. Entonces, en el ámbito profesional, en el que sea, ¿no? Genial. Bueno, nos queda el último minuto. Espero que hayas disfrutado, Silvio. Creo que fue un programa muy rico, muy inspirador. La verdad que felicitaciones Sí, por esos Martín, cambios de vida. gracias. Y bueno, espero que acá nuestra audiencia se haya quedado con esta rica experiencia que has compartido de cómo iniciar un camino con propósito, cómo transformar nuestra profesión, nuestras vidas. Y bueno, que te busquen en internet. Le vamos a repetir, silviosantone.com, ¿cierto? Y Ujú. ¿querés decir algo más? Nos quedan los últimos 40 segundos.
No, agradecerte, simplemente agradecerte, porque siempre estuvimos en contacto, siempre no, fuiste una persona que me ha orientado, me ha ayudado a dar, aparte, bueno, cuando digo que hay que rodearse a veces de expertos, en esos años que nos conocimos me ayudó mucho todo lo que enseñabas. Y bueno, y nada, y ojalá podamos hacer un ciclo de charlas